Maciel nació un 2 de agosto de 1947 en Madrid bajo el nombre de María de los Ángeles Félix Santa María Espinosa y desde pequeña respiró un aire diferente, un ambiente cargado de cultura, de discusiones artísticas, de versos que se recitaban como se respira. Su padre Emilio Santamaría era un hombre de teatro, un representante que conocía los entresijos de la farándula, y su madre una mujer fuerte que pronto se dio cuenta de que la niña poseía un carácter que nadie podría domar. Maciel aprendió a moverse entre bambalinas, a escuchar conversaciones de mayores sobre contratos, giras y camerinos, todo esto mientras soñaba con un micrófono en la mano y un público entregado. Su infancia no fue especialmente fácil ni especialmente difícil, fue sobre todo especial, diferente de la de otras niñas. Mientras sus compañeras de colegio aprendían a bordar o a bailar sevillanas, Maciel cantaba a escondidas en su habitación, imitaba a cantantes extranjeros y jugaba a inventarse entrevistas, fingía contestar preguntas sobre su vida artística como si fuera ya una estrella. Quizás en el fondo de su corazón sabía que no era un juego sino un ensayo para la vida que le aguardaba. A mediados de los años 60, cuando la música española empezaba a abrirse tímidamente al pop que llegaba de Londres y París, Maciel debutó con un single que sorprendió a todos: Rosas en el mar, una canción que no hablaba de amores cursis, sino de una libertad soñada, de una generación que pedía aire nuevo. Su voz rasgada y potente se distinguía de la dulzura dominante de la época. Maciel no era la niña buena de las canciones de moda, era una mujer joven que gritaba sus verdades y se plantaba firme ante quien intentara dirigirla como una marioneta. No tardó en convertirse en un fenómeno. Cada presentación en televisión era un acontecimiento. Su mirada directa, su forma de gesticular, sus vestidos modernos la convirtieron en una figura magnética. Incluso quienes no aprobaban su estilo rebelde tenían que rendirse ante la fuerza de su voz y la seguridad que irradiaba en cada nota. Entre las jóvenes cantantes que surgieron entonces, Maciel parecía la más incontrolable, y eso le encantaba a un público que ya estaba cansado de la docilidad fingida de ciertas estrellas prefabricadas. Llegó entonces el momento que marcó para siempre su destino: el Festival de Eurovisión de 1968. La historia oficial dice que fue elegida de manera casi improvisada para sustituir a Joan Manuel Serrat, que había insistido en cantar la en catalán, algo que no encajaba con la censura de la dictadura franquista. Maciel aceptó el reto casi sin tiempo para ensayar, voló a Londres, cantó y ganó, arrebatándole la victoria a Cliff Richard, un triunfo que para muchos fue más político que musical, pero para Maciel fue la prueba de su temple, su capacidad de sobreponerse a todo y triunfar donde otros habrían temblado de miedo. Ese momento convirtió a Maciel en un símbolo. Durante un tiempo fue la mujer que había salvado el orgullo nacional, la chica que trajo a España un trofeo europeo cuando pocos creían que eso era posible, pero Maciel nunca soportó que la encasillaran en un único capítulo de su vida. Ella siempre supo que su historia no cabía en un trofeo ni en una canción pegadiza, por eso siguió cantando, explorando repertorios diferentes, versionando a autores como Brecht, Weil, Serrat o Pablo Milanés, demostrando que era mucho más que una euroganadora. En los años 70 Maciel vivió un periodo intenso lleno de conciertos, entrevistas, escándalos y portadas de revista. Su vida amorosa fue un tema tan comentado como sus discos, y ella no hizo nada por ocultarla ni por convertirla en un secreto incómodo. Siempre habló claro, a veces demasiado claro para una sociedad que prefería el susurro al grito. Maciel se reía de las habladurías, salía a cantar con resaca si hacía falta, y luego bromeaba en los camerinos sobre las miserias de la prensa del corazón. La dictadura española estaba en sus últimos estertores cuando Maciel empezó a dejarse ver en ambientes intelectuales de la oposición, tertulias políticas donde se hablaba de libertades y derechos, de prensa clandestina y exilio. En esas reuniones Maciel escuchaba más de lo que hablaba, pero su presencia era una declaración, su voz famosa era un escudo para muchos que encontraban en ella una aliada inesperada. Su rebeldía no solo estaba en sus canciones, estaba también en su forma de vivir, en su negativa a callarse. Con la llegada de la democracia, Maciel experimentó una segunda juventud artística. Los 80 la vieron reinventarse de la mano de autores nuevos y colaboraciones sorprendentes. Grabó canciones que se alejaban de la balada para coquetear con el pop rock. Incluso el teatro volvió a llamarla y ella aceptó, porque siempre tuvo algo de actriz, un fuego dramático que se encendía cada vez que pisaba un escenario.
Sus giras por América Latina fueron un éxito masivo, especialmente en México, donde la adoraban como a una diva indomable. Sus entrevistas en la televisión mexicana eran memorables. Nadie podía dominarla ni interrumpirla cuando hablaba de política, de sexo, de feminismo o de la farándula española. Maciel hablaba como vivía, sin filtros, sin miedo, sin necesidad de gustar a todo el mundo, y eso la hacía única. Entrados los 90, la industria musical empezó a mirar hacia artistas más jóvenes, nuevas generaciones que traían un sonido fresco y menos vinculado a la canción de autor. Maciel, sin embargo, no parecía dispuesta a marcharse. Se reinventó como tertuliana televisiva, como invitada estrella de programas de nostalgia y homenaje. Aceptaba participar en reality shows o talk shows, donde contaba anécdotas jugosas a cambio de mantener viva su leyenda. No lo hacía por dinero, sino porque siempre entendió que la televisión es también un escenario y ella jamás renunciaría a uno. Maciel vivió amores intensos y desengaños sin esconderlos de la prensa. Tuvo un hijo, Aitor, que se convirtió en su razón de ser. Habló de su maternidad sin endulzarla, sin clichés. Confesó en más de una entrevista que ser madre le dio una serenidad que ni la fama ni el éxito pudieron darle nunca. Cuando su hijo fue creciendo y haciendo su propia vida, Maciel se encontró de nuevo consigo misma y aprovechó esa soledad elegida para revisitar su pasado sin miedo. En lo personal, Maciel nunca aceptó que la catalogaran como diva frágil o mujer difícil. Prefería definirse como un torbellino libre, una fuerza de la naturaleza a la que solo podían frenar los años, y aún así no del todo. Muchos periodistas que la entrevistaron coinciden en que bastaba con mirarla a los ojos para saber que Maciel nunca mentía, que podía exagerar o adornar alguna anécdota, pero jamás fingía ser alguien que no era. En los últimos años se ha dejado ver menos su voz poderosa, ya no tiene la fuerza de antes, pero sigue conservando esa tesitura única, ese rasguño que convierte cualquier frase cantada en una pequeña confesión. Aún aparece de vez en cuando en galas especiales, homenajeando a compañeros de profesión, recordando viejos éxitos y arrancando ovaciones de un público que sabe que ella es un pedazo vivo de la historia de la música española. Maciel no se jubila del todo porque nunca supo ni quiso retirarse de la vida pública. Aún da entrevistas donde arremete contra lo que no le gusta, donde se muestra vulnerable si hace falta, donde rememora su vida con ironía y gratitud a partes iguales. Muchos de sus fans más jóvenes la conocen más por sus intervenciones televisivas que por sus discos, pero al escuchar Rosas en el mar o la entienden de inmediato porque su nombre quedó escrito para siempre en la memoria colectiva. En privado, Maciel sigue siendo una mujer que disfruta de las tertulias con amigos, de largas sobremesas de copas de vino que se alargan hasta la madrugada, rodeada de risas y canciones improvisadas. Sigue cantando para unos pocos, para ella misma, para los fantasmas de un pasado glorioso que no la atormentan, sino que la acompañan como viejos conocidos que nunca traicionaron su confianza. Hoy en 2025, Maciel vive en su casa de Madrid, llena de recuerdos, de cuadros, de discos, de fotos firmadas por otros grandes artistas que pasaron por su vida, de notas escritas a mano que guarda como pequeños talismanes. Su hijo la visita siempre que puede. Ella insiste en que se olvide de sus achaques, que la deje en paz con su vaso de vino y sus cigarrillos clandestinos a escondidas de los médicos que le prohibieron fumar hace años. Sus amigos la describen como un volcán dormido que puede despertar en cualquier momento, con una anécdota que arrasa con todo, con un comentario que incendia un plató de televisión. Cuando la invitan a algún programa suele llegar tarde, se hace rogar, pero cuando entra nadie habla, todos escuchan, porque Maciel sigue sabiendo cómo robar la atención con un solo gesto, con una frase demoledora, con una carcajada inesperada. La generación actual la venera como un mito pop. Algunos jóvenes artistas la citan como influencia no solo por su música, sino por su forma de plantarse ante el machismo de la industria, su rechazo a ser domesticada, su valentía para hablar de política, de sexo, de soledad y éxito, cuando no era habitual hacerlo. Su vida no se puede resumir en un simple titular porque su historia es un mosaico de noches sin dormir, de canciones inolvidables, de amantes, de copas rotas, de risas estruendosas y de silencios que pesan tanto como un la cantado frente a millones. Maciel sabe que su nombre saldrá en los libros de historia de la música, pero a ella le da risa. Prefiere pensar que su verdadero legado está en esas noches de concierto donde una mujer subía a un escenario y se apropiaba de él como si fuera su territorio sagrado, donde cada verso se convertía en un puñetazo contra la hipocresía, donde cada aplauso era un pacto secreto entre ella y un público que la comprendía sin juzgarla.
Ahora cuando mira atrás se sabe afortunada, dice que tuvo una vida buena, que cantó lo que quiso, que vivió como quiso, que perdió amigos pero ganó otros, que se perdonó a sí misma errores y excesos y que no cambiaría nada, ni siquiera los momentos más oscuros, porque sin ellos no sería la Maciel que todos conocen, una mujer que venció a Cliff Richard y a la censura, una voz que se negó a callar, una carcajada ronca que aún resuena cada vez que alguien tararea Rosas en el mar. Y cuando alguien le pregunta cómo quiere ser recordada, ella responde con sarcasmo, con ternura, con un brillo pícaro en los ojos. Dice que no le importa cómo la recuerden mientras alguien en alguna fiesta encienda un disco suyo y se ponga a cantar a pleno pulmón aunque desafine, porque para Maciel la vida siempre fue eso, un escenario abierto donde cada uno canta como puede y se va cuando quiere, pero siempre dejando algo encendido para los que vienen detrás. En estos días, Maciel se despierta temprano. Cuando la ciudad todavía bosteza, se sienta en su terraza con una taza de café fuerte, observa cómo la luz de Madrid se cuela entre los tejados y piensa que pocas cosas le gustan tanto como ver amanecer en silencio. A veces se ríe sola recordando que en otra época la madrugada la encontraba de fiesta, rodeada de humo, risas, promesas que rara vez se cumplían, y ahora la encuentra sentada descalza oyendo a los gorriones. Aún conserva amigos de todas las épocas, algunos la visitan para charlar de política, para quejarse de la música de hoy, para recordar viajes imposibles, gira tras gira, borrachera tras borrachera, y cuando uno de esos viejos compañeros muere, Maciel se sienta sola con una copa a brindar por él y murmura un insulto cariñoso porque detesta las despedidas formales. Para ella la muerte de un amigo se honra con risas y anécdotas que se repiten como mantres. En el salón de su casa hay un piano desafinado que nadie toca excepto algún nieto de algún amigo. Maciel se sienta a veces frente a él y acaricia las teclas como quien saluda a un amante de juventud. Casi nunca toca nada más que un acorde perdido, un eco de alguna canción francesa o un bolero olvidado, porque sabe que el piano guarda sus secretos igual que ella guarda los suyos. Maciel nunca fue buena acumulando fortuna, pero sí supo rodearse de momentos inolvidables. Su casa no está decorada con lujos, sino con recuerdos: un sombrero de ala ancha comprado en México, un cenicero de plata regalo de un poeta anónimo, una foto vieja de ella abrazada a Serrat, otra con Rafael y una más con su hijo siendo niño en la playa. Para ella esos objetos son talismanes más poderosos que cualquier trofeo. Hay tardes en que Maciel se enfada consigo misma, se reprocha no haber escrito un libro que cuente su versión de la historia, y entonces llama a su hijo, le dice que algún día lo hará y él le responde siempre lo mismo: madre, tú eres tu libro abierto, y eso la tranquiliza porque sabe que su legado está en sus canciones, en sus broncas, en sus risas y en esas palabras sin filtro que soltaba. Y aún suelta cuando nadie se lo espera. A veces recibe cartas de fans que la escuchan desde Latinoamérica, adolescentes que descubren Rosas en el mar en plataformas digitales y sienten que esa canción les habla hoy igual que habló a los jóvenes del 68. Maciel lee esas cartas, se emociona un poco, sonríe y piensa que hay cosas que no caducan, que aunque la voz se agriete, la verdad de una canción sigue intacta. En algunos festivales de veteranos la invitan a entregar premios a jóvenes promesas. Ella sube al escenario, saluda al público con una frase lapidaria y aconseja a los chavales que no firmen contratos sin leer la letra pequeña, que no se dejen convertir en producto de usar y tirar, y cuando baja del escenario se queja de que nadie aprende, pero en el fondo disfruta viendo a esos chicos con la misma ilusión que ella tuvo cuando empezó. Cuando la prensa la persigue con preguntas sobre política, Maciel responde sin rodeos, sigue opinando de todo a su manera directa y sarcástica. Para algunos es una vieja gruñona, para otros la última voz libre de una época en que ser famoso implicaba tener algo que decir. Ella se ríe de ambos bandos, dice que nunca fue ni santa ni demonio, solo una mujer con mala leche y buen corazón que cantó lo que le dio la gana y sobrevivió a todo lo demás. Hay noches en que Maciel se maquilla frente al espejo, se prueba sus viejos vestidos largos, se mira de perfil, ajusta un broche en el pelo y por un instante vuelve a ser la reina del escenario, luego se desmaquilla, suspira y se sirve otro vino recordando que la mejor versión de sí misma nunca estuvo en un programa de televisión, sino en cada verso que lanzó con rabia, con ternura, con la certeza de que cantar era su forma de decir: aquí estoy yo y aquí seguiré mientras me dé la gana. Y así pasa Maciel sus días de este 2025, entre amaneceres tranquilos, visitas de amigos, llamadas de su hijo, entrevistas que la buscan por nostalgia y la encuentran igual de viva, igual de impredecible, igual de incapaz de callarse una verdad incómoda si hace falta. Cada tarde suena un disco suyo en alguna casa de España o América y cada nota recuerda a quien la
Escucha que Maciel no fue solo la mujer que ganó Eurovisión, fue y es una voz que nadie pudo ni podrá domesticar nunca. Hoy Maciel vive rodeada de recuerdos, pero no se siente atrapada en ellos. Su casa en Madrid es un piso amplio con paredes forradas de fotos en blanco y negro, carteles de conciertos y discos de vinilo que guarda como reliquias. A veces bromea diciendo que si su casa ardiera lo único que salvaría sería su gato, sus fotos y su botella de vino favorito. No le interesan las joyas ni los premios. Dice que los premios se llenan de polvo, pero la buena compañía no. A pesar de sus años, Maciel sigue saliendo a cenar con amigos, siempre elige restaurantes donde la dejen fumar a escondidas porque jamás renunció del todo a ese vicio que tantas broncas le costó con sus médicos. Cuando la ven llegar los camareros saben que Maciel exige buen vino, charla larga y cero prisas. Detesta los locales donde a las 2 de la mañana ya quieren cerrar. Ella dice que la noche es su mejor maquillaje porque de noche todos tienen algo de poetas y la vida se hace más soportable. En la televisión la llaman de vez en cuando para debates de actualidad y tertulias nostálgicas. Siempre deja titulares porque no filtra su lengua ni finge corrección política. Hace unos meses le preguntaron en un programa de Prime Time qué opina de las nuevas estrellas de reality shows que se hacen famosas sin cantar, sin actuar y sin talento. Maciel soltó su carcajada ronca y dijo que le parecen muebles de usar y tirar, que la fama barata dura lo que tarda en apagarse un anillo de humo. Sigue cantando muy de vez en cuando, a veces en galas solidarias, a veces en homenajes a amigos que se fueron. Suele interpretar Rosas en el mar como un rito de cierre. Cada vez que la canta siente que abraza a su yo joven, a esa chica de ojos fieros que se atrevió a plantarse en Londres y ganarle a Cliff Richard. Cuando termina la canción siempre hay quien llora y ella se ríe. Dice que la gente llora porque recuerda su propia juventud, no la de ella. Maciel mantiene contacto con su hijo Aitor, que vive entre España y América. Él la cuida a distancia, la llama cada día para preguntarle si se tomó las medicinas y ella siempre miente diciendo que si ambos entienden sin palabras. Saben que la rebeldía de Maciel nunca se apagará del todo, ni siquiera en bata y zapatillas. Los fines de semana a veces se escapa a su casa de campo en Segovia. Allí recibe a pocos amigos seleccionados, beben bajo la sombra de los pinos, ponen discos viejos y ella se anima a cantar a capela bajo la luna. Insiste en que no necesita micrófono, que su voz sigue viva incluso sin escenario. Cuando alguno le pide un autógrafo, ella dice autógrafos no, besos sí, y planta un beso en la mejilla que deja marca de carmín. En redes sociales no publica casi nada. Ella dice que no entiende bien esa necesidad de contar cada minuto. Su perfil oficial lo lleva su hijo para anunciar algún homenaje, alguna aparición o alguna entrevista. Ella se ríe de los influencers. Dice que si hubiera nacido hoy la habrían cancelado 20 veces por políticamente incorrecta y que mejor así porque ella no nació para pedir perdón cada semana. Maciel a día de hoy es invitada habitual en entregas de premios a toda una trayectoria y aunque bromea diciendo que esos galardones llegan tarde, se emociona cuando ve de pie a un público de varias generaciones aplaudiéndola. Sabe que es una superviviente de una industria cruel que devora rápido a sus ídolos y por eso saborea cada homenaje como un pequeño triunfo contra el olvido. En lo privado no se arrepiente de nada, dice que todo lo vivido valió la pena, incluso lo que dolió. Confiesa a sus íntimos que aún sueña con escenario, sueña que canta ante un público infinito, sueña que termina la canción y se apagan las luces, entonces despierta, sonríe y dice pues aún no es mi última función. Y así vive Maciel en 2025, dueña de su historia, ajena a la corrección superficial, dispuesta a decir lo que piensa y a brindar por la vida cada vez que puede, porque para ella la libertad siempre fue su nota más alta, la que ningún productor, ni político, ni amante pudo jamás desafinar. Hay mañanas en que Maciel se despierta de mal humor porque le duelen los huesos, culpa de los años, culpa de las noches largas, culpa de la vida intensa, pero ni así pierde la costumbre de abrir la ventana y dejar que entre el aire frío mientras enciende su primer cigarro del día a escondidas de su hijo, que le tiene prohibido fumar. Ella lo hace mirando a la calle, murmura un insulto contra la ciudad y después se ríe de sí misma porque a su edad sabe que nadie la va a cambiar. Tiene un pequeño grupo de amigos incondicionales, entre ellos una periodista retirada, un guitarrista jubilado y una actriz de su generación. Se reúnen cada 15 días en su casa o en la de alguno de ellos, abren vino, ponen discos antiguos y recuerdan anécdotas que todos conocen de memoria, pero que siempre suenan nuevas, contadas por Maciel porque tiene la habilidad de exagerar un poco cada detalle y de reírse de lo bueno y lo malo por igual.
Hace poco aceptó grabar un breve documental para una plataforma de streaming que prepara una serie sobre los íconos de la música española. La convencieron porque le prometieron libertad absoluta para hablar sin filtros. Durante la grabación sorprendió al equipo con su franqueza, habló de política, de sexo, de censura y de escándalos que hoy serían virales, pero entonces quedaban en los pasillos del mundillo musical. Cuando el director intentó suavizar algún pasaje, Maciel soltó un improperio y exigió que todo quedara tal cual ella lo dijo. Su hijo Aitor la visita cada vez que puede, le lleva dulces, que no debe comer, libros nuevos y algún disco raro que encuentra de segunda mano. A veces se sientan juntos a escuchar vinilos clásicos y comentan la letra frase por frase como dos críticos expertos, pero sin solemnidad, con risas y bromas privadas. Maciel adora esos ratos tranquilos porque siente que ahí no es la artista ni la polémica ni la eterna ganadora de Eurovisión, ahí es solo madre y amiga. Una vecina joven le toca el timbre de vez en cuando para pedirle un favor. Le encanta a Maciel sentir que en el edificio aún la tratan como una más, no como una estrella. La vecina tiene una niña pequeña que adora a la señora de la voz fuerte. A veces la niña le pide que le cante un trocito de alguna canción y Maciel se la inventa en el momento, canturreando una nana rota que hace reír a la madre mientras la niña aplaude. Los días que no tiene visitas, Maciel se pone música de Edith Piaf o Chabela Vargas, cierra los ojos y se deja arrullar por esas voces que para ella fueron siempre brújula y consuelo. En su mesa de noche hay libros subrayados a lápiz, poemas doblados, cartas viejas y una lista de cosas que aún quiere hacer. Dice que la vida no se acaba hasta que una deja de planear la próxima locura y ella aún tiene un par guardadas. Si algún periodista joven intenta sonsacarle algo escandaloso sobre sus romances o sus excesos, Maciel responde con ironía, lanza un comentario ácido y cambia de tema porque ahora decide qué parte de su historia entrega y cuál guarda para sí misma. Ella dice que la discreción tardía es un lujo que solo se pueden permitir los que ya lo contaron casi todo. Maciel sigue recibiendo invitaciones para galas benéficas, aunque escoge bien a cuáles ir. Prefiere apoyar causas relacionadas con la libertad de expresión, con la cultura independiente y con la memoria histórica. Cuando sube a un escenario para presentar o cantar, exige que su micrófono sea bueno, que el sonido sea limpio y que nadie la interrumpa entre canción y canción. Regaña con humor a los técnicos si algo falla y todos la obedecen porque saben que con ella no se juega. Cada verano escapa unos días a la costa mediterránea. Allí alquila una casa con vistas al mar, deja el móvil apagado y se dedica a nadar, a caminar descalza por la arena y a comer pescado fresco con vino blanco. Si alguien la reconoce en la playa y le pide una foto, ella accede, pero advierte que sale despeinada y sin maquillaje y que así es como mejor se siente. En sus ratos libres, Maciel sueña con grabar un último disco, algo acústico, íntimo, solo guitarra, voz y un puñado de letras sinceras escritas por ella misma. Dice que tal vez lo haga o tal vez no porque disfruta más la idea que la obligación de encerrarse en un estudio. Prefiere soltar sus canciones improvisadas en una sobremesa con amigos que pulirlas ante un productor. Y así avanza Maciel por este 2025, mitad leyenda, mitad vecina, entrañable, sin miedo al tiempo, sin arrepentimiento, sin cuentas pendientes con el pasado, dueña de su voz que sigue siendo única y de esa risa suya tan feroz que espanta el olvido.